y la charla de hoy la va a dar Daniel García, que es catedrático de Ecología en la Universidad de Oviedo, y el tema, bueno, pues lo tenéis ahí muy claramente expresado en la pantalla. Va a hablar de la biodiversidad y el valor económico de la naturaleza. No, como hubo este retraso, no voy a extenderme mucho en el currículum de Daniel, y vale más que, bueno, él manifieste sus conocimientos en el tema directamente a lo largo de la charla. Y no me entretengo más. Gracias una vez más por acompañarnos en el día de hoy, este fresco día. Gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, como a Bea y a la Serrana, por invitarme de nuevo a venir a charlar de biodiversidad. Y bueno, y gracias a vosotros obviamente por vuestra asistencia y vuestra paciencia con la tecnología. Bueno, vengo a hablar de biodiversidad desde dos puntos de vista. Yo soy ecólogo, con lo cual creo que voy a hablar más de ecología, pero también voy a hablar un poco desde la perspectiva de la economía. Voy a hablar desde la ecología hacia la economía. Entonces, bueno, voy a intentar aplicar esas dos perspectivas de la biodiversidad. ¿Vale? Los puntos principales a los que vamos a pasar, a lo largo de la charla van a ser como tres bloques principales. En primer lugar, voy a hacer un pequeño repaso de cosas de las que ya hablé hace 5 años en este mismo certamen sobre biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Vamos, simplemente unos conceptos generales de qué es la biodiversidad, ¿no? Y qué está pasando con la biodiversidad, ¿no? Qué está ocurriendo en términos de crisis de biodiversidad, ¿no? Eso va a ser un poco una introducción para justificar el valor de la biodiversidad. ¿Por qué es importante la biodiversidad? ¿Cómo nos afecta a nosotros como personas y como sociedad? ¿Y hasta qué punto podemos darle un valor económico? Podemos verla desde una perspectiva económica. ¿Hasta qué punto es mercantilizable la biodiversidad? Y vamos a ver si realmente merece la pena mercantilizarla, ¿no? Ese va a ser un poco el tercer punto, ¿no? ¿Hasta qué punto esa mercantilización de la biodiversidad encaja en el concepto que tenemos actual de economía, ¿no? ¿Hasta qué punto encaja en el modelo económico que, como sabéis, pues está basado en el crecimiento prácticamente ilimitado? Y bueno, la idea es un poco pues ver cómo chirría ese encaje de la biodiversidad, ¿no? en la economía actual, y hasta qué punto podemos buscar alternativas para que chirríe menos, ¿no? Para que vaya un poco más encajado. La biodiversidad, en su lato, ¿no? Es la variedad de la vida en todas sus formas, ¿no? Cuando hablamos de biodiversidad siempre nos viene a la cabeza pues, especies como el lobo, el oso, el urogallo, esas especies emblemáticas, mucho pelo, mucha pluma, ¿no? Pero la biodiversidad es mucho más que eso, ¿no? Estamos hablando de pues, la vida sobre el planeta Tierra en todas sus formas de expresión, desde los hongos hasta los grandes árboles, hasta las secuoyas, desde los protozoos hasta los grandes vertebrados, ¿no? Y además abarcaría todo tipo de ambientes, ¿no? Siempre que también cuando pensamos en biodiversidad, pues vamos a ambientes como estos, ¿no? Bosques prístinos, muy bien conservados, ¿no? O altas montañas, pero bueno, la biodiversidad también está en las ciudades, en los pueblos, en las zonas muy impactadas por la acción humana, ¿no? También hay biodiversidad en esas zonas, ¿no? El parámetro más habitual para representar a la biodiversidad es el número de especies, el número de distintos organismos que podemos encontrar pues, en un ecosistema o a escala planetaria, ¿no? Cuando hablamos de biodiversidad a escala planetaria, ¿no? Y queremos cuantificarlo a ese nivel de organismos, ¿no? Pensamos un poco en el número de especies, Esto sería una representación de cómo se distribuyen pues, ese número aproximado de 8 millones de especies conocidas, ¿no? en el planeta, ¿no? entre distintos grupos. Como veis, pues está muy lejos del pelo y la pluma. Los vertebrados son solo el 0,64% de las especies conocidas del planeta, y la mayoría de las especies pues, están en el grupo de los artrópodos. Y dentro de los artrópodos, la mayoría dentro de un orden, que son los coleópteros, los escarabajos. Los hongos pues, también son bastante diversos. Eso sería la representación en términos del número de especies, ¿no? Pero también es interesante verlo desde la perspectiva de cuánto peso, cuánta biomasa acumulada tienen esos distintos grupos taxonómicos, ¿no? Porque el peso, ¿no? La cantidad en términos de biomasa, está muy relacionado con la funcionalidad de las especies dentro de los ecosistemas. La cosa cambia bastante. Fijaros cómo, en este caso, la mayor parte de la biomasa de la biodiversidad en el planeta está acumulada por las plantas, ¿no?
obviamente las plantas son los organismos más grandes del planeta, pensar en el tamaño que puede tener y el peso en carbono, la cantidad de carbono que tiene acumulado una gran secuoya, ¿no? Las bacterias, aunque son muy chiquititas, pues también acumulan una biomasa muy grande, muchísimo más grande que la de los animales, obviamente por el gran número de bacterias que habitan en el planeta, ¿no? Dentro de los animales, bueno, fijaros que también vuelve a haber una dominancia de los artrópodos, y los mamíferos silvestres son simplemente un porcentaje muy pequeño, ¿no? Hay muchos más humanos, individuos de una sola especie, y los animales que utilizamos como alimento en el ganado representan una biomasa muchísimo mayor que muchas veces las especies silvestres de aves, por lo menos, y de mamíferos, ¿no? Los peces ya son bastante abundantes también. Aparte de esa biodiversidad de organismos, esa variedad de especies en el planeta, la biodiversidad también se puede ver a otros niveles, ¿no? Como puede ser el nivel genético. Es importante esa variación que existe en el material genético, en la información genética, dentro de las especies, dentro de las poblaciones, incluso dentro de los individuos, ¿no? Y también a una escala mayor, trascendiendo a los organismos, cuando esos organismos de distintas especies se organizan en poblaciones, en comunidades e interactúan unos con otros, ¿no? E intercambian materia y energía entre ellos, ¿no? Formando pues, los ecosistemas, ¿no? También podemos distinguir incluso distintos ecosistemas dentro del mismo paisaje, ¿no? Ese es el concepto general de la biodiversidad, que sabemos que pues, está sufriendo de una forma muy importante en tiempos recientes, probablemente desde los 150 últimos años, ¿no? Pero mucho más desde los 50 últimos años. Pinta bastante feo la biodiversidad. Ahí tenemos un problema grave de crisis de biodiversidad a escala global. Hay una entidad que se llama el Panel Internacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. En las cícadas, que son una especie de plantas superiores parecidas a una palmera, pero como muy antiguas, ¿no? Ese porcentaje es superior al 50%. Es decir, tenemos en promedio, en general, una tasa de amenaza, ¿no? de grave amenaza frente a la extinción cercana al 20% en conjunto. Por poner unas cifras así globales, podríamos decir pues, que bueno, de los 8 millones de especies conocidas en el planeta, se observa que cerca de 1 millón, es decir, entre un 13 y un 14%, estarían encaminadas hacia esos procesos de extinción. O lo que es lo mismo, pues el 25% de los animales y las plantas están en una situación de amenaza, ¿no? O también podemos verlo a otros niveles, ¿no? Hasta qué punto los ecosistemas están afectados, ¿no? Vemos que en general los ecosistemas globales del planeta estarían funcionando pues, a un 50% de su potencial, ¿no? En términos de biomasa vegetal, por ejemplo, que también es una medida funcional importante, hemos visto que se ha perdido prácticamente la mitad de la biomasa vegetal existente en tiempos del Holoceno, ¿no? al comienzo del Holoceno, ¿no? Bien, obviamente son valores tremendamente dramáticos y que nos ayudan a definir una situación real de crisis de biodiversidad. ¿Cuáles son los motores de la crisis? ¿Cuáles son las causas subyacentes a esos procesos de crisis? Bueno, pues ya también hablamos, o seguro que habéis oído hablar, pues de esos distintos procesos que están asociados al impacto del hombre sobre los ecosistemas. En primer lugar, procesos de sobreexplotación, de uso desmedido de determinadas especies que se utilizan sobre todo para consumo o extracción de recursos tróficos, de alimentación o madera, ¿no? Por ejemplo, las pesquerías, ¿no? El problema de las invasiones biológicas, el hecho de transportar especies de un ecosistema determinado a un ecosistema lejano en el planeta, es decir, soltar una especie en un ambiente sin sus enemigos, sin sus parásitos, en una situación de dominancia frente a las especies locales, que repercute de forma muy negativa, ¿no? en esos ecosistemas invadidos, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, el cangrejo de río, una de las especies de cangrejo de río, que es una especie invasora importante en España y en Europa, ¿no? Probablemente los procesos de pérdida y fragmentación del hábitat, de los hábitats naturales, esa disminución de las coberturas de los hábitats y esa disgregación de los hábitats en el espacio son el proceso más importante a la hora de determinar extinciones de especies y declives de poblaciones de especies de animales, de plantas. Y finalmente también podríamos decir que los procesos de cambio climático, ¿no? Esos procesos de calentamiento global y de incremento de los eventos extremos climáticos, ¿no? Y de la variabilidad interanual en
en las características del clima, también están influyendo, ¿no?, en esos declives de las poblaciones de animales y plantas y en esa desaparición de especies, ¿no? Es decir, son todo procesos que están asociados a la acción humana sobre los ecosistemas, ¿no? ¿Cómo nos afecta la crisis de biodiversidad? Dicho de otra manera, ¿por qué es importante la biodiversidad? ¿De qué nos sirve la biodiversidad? Es más o menos es la misma pregunta o la misma idea formulada desde distintas perspectivas. Bueno, nos afecta, ¿no?, porque la biodiversidad tiene valores. Hay una serie de valores que es simplemente el valor intrínseco, el valor en sí mismo. Nosotros podemos considerar que determinadas especies o determinados ecosistemas, ¿no?, representan entidades que queremos conservar simplemente porque sí, ¿no? Porque nos llenan de disfrute estético o porque tienen un valor religioso para nosotros o simplemente un valor ético, ¿no? Hay un valor patrimonial, ¿no? Hay un valor de considerar a las especies o a los paisajes como patrimonio de la humanidad, ¿no? Lo mismo que consideramos pues, patrimonio los monumentos o el arte o la expresión artística, ¿no? Pero aparte de eso también podemos considerar un valor utilitario, ¿no? La biodiversidad, las especies y lo que hacen las especies, lo que hacen los organismos, resulta útil, tiene una repercusión sobre la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, porque muchas especies nos sirven como recurso, ¿no? Recurso alimenticio, ¿no? Pues, como por ejemplo las castañas, ¿no? O porque hay determinados organismos, a partir de cuyas interacciones surgen procesos naturales que repercuten en nuestro bienestar, ¿no? Por ejemplo, pues el hecho de que los insectos polinicen las flores, ¿no?, de determinadas especies. Por ejemplo, ahí tenéis pues, un arándano, un arbusto de arándano visitado por un abejorro en una plantación de arándano aquí en Asturias, ¿no?, ejerciendo un papel de polinizador, ¿no?, y determinando pues, la producción de una cosecha de frutos, ¿no?, a partir de esa interacción entre la planta y el animal, ¿no? Obviamente, pues, eso deviene pues, en una obtención de una cosecha, ¿no?, por parte de los agricultores, ¿no? Desde un punto de vista teórico, esa relación entre la biodiversidad y el efecto que tiene sobre la sociedad y sobre el ser humano está basado en una relación entre la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. Asumimos que hay una relación positiva entre la biodiversidad y que comunidades o ecosistemas más diversos pues, van a funcionar mejor. Los procesos ecológicos van a aumentar en magnitud y en estabilidad conforme dependen de comunidades que contienen más especies y más variedad genética, ¿no?, por ejemplo, en su interior, ¿no? Teniendo en cuenta estos aspectos teóricos, voy a llevar un poco esta idea de la utilidad de la biodiversidad, ¿no?, a un ejemplo que nos toca muy de cerca, ¿no?, que es la producción de manzana de sidra, ¿no?, y la producción de sidra en Asturias, ¿no?, algo que, por supuesto, pues todos conocéis, ¿no? Desde hace aproximadamente 5 o 6 años estoy trabajando con Marcos Miñarro, que es un investigador del SERIDA, un centro de biología aplicada y agronomía que depende del gobierno del Principado, y estamos estudiando precisamente eso, el papel de la biodiversidad en la producción de manzana de sidra, ¿no?, y por ende pues, en la producción de sidra, ¿no? Obviamente esa sidra depende pues, de que haya manzanas, ¿no?, y las manzanas dependen pues, de que el manzano produzca flores, ¿no? Eso sería una visión muy simple de cómo se producen las manzanas y cómo se produce la sidra, ¿no? Obviamente pues, los manzanos no están solos, están rodeados por un montón de especies, están rodeados por un montón de biodiversidad que influye en esa producción de las manzanas, ¿vale? Pues tenemos insectos que visitan las flores, ¿no?, o insectos que se comen el manzano en distintas partes, pues los que chupan de la savia o que se comen las semillas, como el gusano de la manzana, pero también hay otros animales que se comen a esos insectos y esos animales que suponen plagas para el manzano, ¿no? Por ejemplo, aves insectívoras, insectos depredadores también de plagas, parasitoides, etc. Todo eso conforma una red de interacciones bastante compleja, que es la que nosotros hemos estudiado a lo largo de los años en una extensión grande, ¿no?, considerando pues, 25 fincas diferentes, 25 pumaradas, distribuidas por esa parte central de Asturias. Por una parte hemos evaluado ese papel de polinización, el hecho de que los insectos que visitan las flores
transporten el polen de una flor y otra e intervengan en la fertilización de los óvulos de esas flores, ¿no? Y a partir de esa fertilización del óvulo se producen las semillas y los frutos, ¿vale? Hemos hecho censos de visitantes florales y hemos visto pues, que hay un montón de especies diferentes, ¿no? Que visitan las flores del manzano, ¿no? Hasta 100 especies, o más de 100 especies distintas, ¿eh? Si veis el reparto de abundancias, veréis que bueno, hay una especie concreta, ¿no? Que es la abeja de la miel, Apis mellifera, que acumula la mayor parte de las visitas, ¿eh? Y esa es una especie doméstica. La mayor parte de esas abejas de la miel son abejas que proceden de panales, o bien de la misma finca o bien de alrededor, ¿no? Pero luego hay un montón de especies distintas, que no son la abeja de la miel. Por ejemplo, los círfidos, que son como una especie de moscas con aspecto de abeja, ¿no? Que también son muy buenos polinizadores. Hay un montón de otras especies de abejas, ¿no? Cuando hablamos de abejas estamos hablando de un grupo tremendamente diverso desde un punto de vista taxonómico. Hay un montón de abejas solitarias, ¿no? Pequeñas abejas solitarias, que no forman esas colonias, ¿no? De la abeja de la miel. También hay abejorros, ¿no? Que esos también son coloniales, etc. Así, pues hasta, como digo, una diversidad en sí, taxonómica, tremendamente. ¿Qué efecto tienen esos polinizadores? Vamos a ver cómo realmente afectan a la producción de manzana. Bueno, pues, y para eso básicamente lo que hacemos es un experimento, donde embolsamos con esas mallas de rejilla las flores y evitamos que entren los polinizadores. Entonces comparamos qué pasa en las flores excluidas con las flores que están abiertas, donde sabemos que van a entrar los polinizadores. Y vamos a ver cómo cuajan esas flores a frutos, ¿no? Y luego también cómo se producen las semillas. Este experimento de exclusión de polinizadores pues, tuvo unos resultados que son tremendamente clarividentes, ¿no? Aquí tenéis pues, ese porcentaje de cuajado, esa proporción de flores que dan finalmente frutos, ¿no? Cuando comparamos pues, las flores que estaban abiertas a los polinizadores con las flores excluidas. Cuando eliminamos a los polinizadores, básicamente no cuaja prácticamente ninguna flor, apenas dan frutos. Y lo mismo pasa con el número de semillas. El número de semillas es importante porque, dependiendo del número de semillas, se influye en el tamaño de la manzana, ¿no? Y también en pues, características organolépticas de la manzana, ¿no? O sea, desde el punto de vista agrícola también es interesante. El patrón es el mismo. Sin polinizadores no hay semillas. Es decir, sin polinizadores no hay manzanas, sin polinizadores no hay sidra. Ese sería el mensaje clave, ¿no? ¿Vale? Pero aparte de ese efecto global, ¿no? Que pueden quitar todos los polinizadores de las flores, también nos interesa el efecto neto de la diversidad. El hecho de que haya más o menos especies, ¿no? en las pumaradas visitando a las flores del manzano. Aquí tenéis los resultados de un análisis donde evaluamos pues, ese cuajado de frutos, esa probabilidad de que las flores pasen a frutos, ¿no? En distintas fincas y en distintos años. Eso representarían pues, los círculos de distintos colores, ¿no? En relación a la riqueza de especies, en este caso de abejas silvestres, es decir, abejorros y abejas solitarias, ¿no? Que aparecen de forma natural en las fincas. Fijaros cómo la relación es positiva, es decir, fincas con más especies finalmente consiguen tasas de cuajado mayores. Es decir, la biodiversidad en sí, la riqueza, la variabilidad taxonómica influye en la producción de la manzana. Por otra parte, hemos estudiado un grupo diferente, que son las aves insectívoras, como este herrerillo, que ejercen un papel de control de plagas. Es decir, que comen insectos que atacan al manzano. Aquí tenéis el herrerillo común pues, con una serie de insectos que son pues, pequeños gorgojos y larvas del gorgojo de la manzana, que son plagas muy claras del manzano. En este caso hemos hecho lo mismo, hemos estudiado simplemente pues, qué especies de aves y qué cantidad de las distintas especies aparecen en las fincas, ¿no? En este caso hemos encontrado que hemos podido encontrar hasta 30 especies o más de 30 especies de aves que son aves que tienen una dieta insectívora, que se alimentan básicamente de insectos y que además son muy forestales, entre comillas, es decir, que sobre todo se mueven por la vegetación leñosa, es decir, aves con un potencial de ejercer como controladores de plagas muy alto, de subirse a los manzanos y comer insectos. Claro, pues que la distribución de abundancias pues tampoco es muy
muy equitativa. Hay unas especies que son mucho más abundantes, pues el petirrojo, el mirlo, las currucas, distintas especies de carboneros, etc. En este caso hemos hecho lo mismo para ver el efecto de las aves sobre ese control de plagas, esa capacidad global de control de plagas. Hemos hecho dos tipos de experimentos. En un experimento hemos hecho como antes con los polinizadores, hemos excluido las ramas de los manzanos del acceso de las aves mediante estos jaulones, ¿no? Hemos forzado un poco la presencia de plagas introduciendo pulgones en las ramas, ¿no? Y hemos comparado esas ramas con otras ramas abiertas en los mismos árboles, ¿no? Así en distintas localidades. Fijaros los resultados, que comparando pues, esas ramas donde las aves pueden acceder, esas ramas abiertas frente a esas ramas enjauladas, ¿no? Por ejemplo, en una medida del ataque de las plagas sobre los manzanos, ¿no? El porcentaje de brotes que tienen ataques de pulgón. Fijaros cómo la diferencia es muy importante, ¿no? Hay una reducción de cerca del 70% del ataque de las plagas, ¿no? Cuando las aves están presentes. Y lo mismo ocurre, algo parecido, pues cuando consideramos la cantidad de artrópodos, ¿no? La cantidad de artrópodos que habitan en esos manzanos se reduce considerablemente con la presencia de las aves. Dicho de otro modo, si eliminamos a las aves, ¿no? La cantidad de artrópodos se multiplica por 4. Es decir, el efecto de capacidad de las aves para controlar las plagas y las poblaciones de artrópodos es súper fuerte. Experimento de exclusión, vamos a hacerlo al revés también. Experimento de adición, vamos a introducir más aves dentro de las pomaradas para ver qué pasa. ¿Cómo? Pues poniendo estas casitas, estas cajas nido en primavera, para que especies como el carbonero común, o el herrerillo común, o el colirrojo real, hagan los nidos y alimenten a sus crías en primavera, justo en el momento en que hay más plagas en los manzanos, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos pues también fue un diseño comparando fincas donde instalábamos las cajas nido y conseguimos, además, que en todas las fincas hubiera parejas de aves nidificando, ¿no? Frente a otras fincas, prácticamente en las mismas condiciones, pero sin cajas nido, ¿no? En este caso, pues os muestro un poco los mismos valores, los mismos parámetros que comparamos, ¿no? Entre fincas sin cajas nido frente a fincas donde hemos instalado cajas nido y están además ocupadas por esas aves insectívoras, ¿no? En este caso, pues con la cantidad de artrópodos, con la biomasa de artrópodos. De nuevo, el hecho de tener ese añadido de aves insectívoras reduce considerablemente la cantidad de artrópodos. En esta figura estaría representada la probabilidad de que un árbol dentro de la finca esté atacado por algún tipo de plaga. Estos valores serían el porcentaje de árboles que tienen alguna plaga en su dosel, comparando las fincas sin cajas nido frente a las fincas con cajas nido. Fijaros cómo se reduce ese porcentaje sensiblemente, de un 60% aproximadamente a un 40%. Ese efecto de adición de aves también repercute negativamente en la abundancia de artrópodos y en la abundancia de plagas en particular. Finalmente, también hemos evaluado ese efecto de la diversidad de aves, ¿no? Solo del efecto global, sino también el efecto de la riqueza de aves, ¿no? Para ello nos centramos en una plaga concreta, que es el gusano de la manzana, la Carpocapsa, que como en condiciones naturales es bastante difícil de observar, porque estamos la mayor parte del tiempo dentro de la manzana, pues lo que hicimos fue simularla, hacer estos modelos de plastilina representando una oruga de la manzana, que distribuimos por miles en distintos árboles, en distintas fincas. Nos gusta mucho eso de jugar con la plastilina, somos muy serios en la universidad, ya lo veis. Y que nos sirvió para evaluar, como una especie de testigo de la presencia de las aves. Las aves, cuando ven esto, pues se creen que es una oruga y lo que hacen es ¡pac!, la picotean, ¿no? Entonces el número de picotazos nos da una idea de ese potencial de control de plagas que tienen las aves, ¿vale? Aquí tienes ese porcentaje de orugas de plastilina atacadas en las distintas fincas, ¿no? Con respecto a la riqueza de aves que aparecen en esas fincas. De nuevo, relación positiva. La riqueza proporciona una mejora de la acción de control de plagas por parte de las aves. Y hemos visto que con unos niveles de información parecida y paralela
tanto para los insectos polinizadores como para las aves insectívoras, vemos que la biodiversidad de estos grupos de animales, tanto de insectos como de aves, pues va a mejorar la producción de manzana, ¿no? Estamos viendo que estos procesos ecológicos de depredación de insectos por una parte y de polinización por otra, ¿no?, tienen una repercusión positiva en términos de bienestar humano, ¿no? Es decir, están sobre todo ayudando al agricultor, ¿no? Por eso los denominamos servicios ecosistémicos. Esa es la definición de un servicio ecosistémico. Son esos procesos naturales que tienen una repercusión bastante directa sobre el bienestar humano en sus múltiples facetas, ¿no? Una cuestión interesante para llevarnos ya la charla o las ideas hacia la economía es que esos servicios ecosistémicos también los podemos valorar desde un punto de vista económico, ¿no? ¿Cómo? A través de distintas medidas. Por ejemplo, están los denominados costes de oportunidad. En este caso sería cuánto nos cuesta perder esa actividad, cuánto perdemos cuando perdemos la oportunidad de contar con ese proceso de, por ejemplo, de polinización. Podemos medir claramente cuál es la pérdida de cosecha que se produce en las fincas sin polinizadores, que es básicamente que no hay manzanas, que se pierden todas las manzanas. Entonces, bueno, nosotros sabemos cuánto es el valor promedio de una cosecha, ¿no?, por hectárea, ¿no?, que son unos 6.600 euros por hectárea. Eso obviamente es lo que se gana a partir de la cosecha, ¿no?, por hectárea, pero eso habría que quitarle pues, los gastos que ha tenido el agricultor para esa producción, ¿no?, para calcular los beneficios, ¿no? Beneficios considerando los gastos, ¿no? Pues el beneficio por hectárea que puede obtener el agricultor es de cerca de 2.300 euros, ¿no? De esos 2.300 euros, pues prácticamente todo, veíamos que el porcentaje de cuajado asociado a los polinizadores era prácticamente el 95%, ¿no? Pues depende de los polinizadores. Es decir, sabemos que al agricultor, al dueño de la pumarada, los polinizadores le están proporcionando 2.280 euros por hectárea. Eso es una cuantificación directa del papel de la biodiversidad. Pero también podemos contar o valorar otras aportaciones. Por ejemplo, pues acciones de la biodiversidad que suponen ahorro de costes, ¿no? Por ejemplo, pues eliminar el uso de pesticidas cuando puedes conseguir que los pájaros te lo hagan gratis, ¿no? También podríamos calcular pues qué ahorro tienen esos pesticidas, ¿no? Y finalmente puede haber incluso otro tipo de valoraciones que están relacionadas con las ayudas que pueden recibir, por ejemplo, estos sectores sociales, estos agricultores, ¿no?, por la conservación de la biodiversidad como tal, ¿no? De hecho, pues ahora en Asturias, ¿no?, pues, en parte basados en nuestros resultados, ¿no?, de investigación, el Gobierno del Principado desarrolló una política de ayudas, ¿no?, para fomentar la biodiversidad en las fincas, ¿no? Entonces, a cambio de realizar ciertas acciones favorecedoras de la biodiversidad, como por ejemplo poner cajas nido, poner comederos para las aves insectívoras, no utilizar ni insecticidas ni raticidas, o, una cosa muy importante, conservar las sebes, ¿no?, en un porcentaje alto alrededor de las fincas, porque las sebes son el refugio de las aves, ¿no? A cambio de eso, pues se concede un cierto dinero, entre 740 y 900 euros por hectárea. Si conservas la sebe, que era una opción opcional, pues puedes conseguir 900 euros por hectárea. Estábamos hablando que la producción de la manzana suponen 2.300 euros de beneficio por hectárea. 900 con respecto a 2.300 es una cantidad bastante interesante para el productor. Bueno, el programa, por supuesto, ha sido un éxito, ¿no? Y ahora mismo pues, ha invertido 500.000 euros que se ha gastado la Consejería con nuestros impuestos, muy bien gastados, en mi opinión, para pagar a esos agricultores por la conservación de la biodiversidad, a cambio de los servicios ecosistémicos de la biodiversidad. Es otra forma de valorar de forma directa el papel de la biodiversidad en términos económicos. ¿Vale? Bien, esto está bastante claro, ¿no? A través de esos recursos naturales que podemos meter en el mercado, ¿no? Nosotros podemos recoger 1 kilo de castañas y venderlo, ¿no?, y darle un valor, ¿no? Convertirlo en un bien de mercado, ¿no? O también podemos calcular pues, el valor económico de esos servicios ecosistémicos, ¿no? Podemos integrar, ¿no?, esas dos facetas de la biodiversidad pues, en términos de capital, ¿no?, capital natural o ecológico, ¿vale?
De hecho, bueno, pues hay valoraciones, podemos hacer valoraciones grandes, a gran escala, a nivel nacional o a nivel mundial, de qué supone pues, esas acciones de la naturaleza, por ejemplo, en términos de servicios ecosistémicos, ¿no? Ya a final de los 90 había estudios de este tipo. Aquí tenéis un estudio donde se valora pues, cuánto cuestan los servicios ecosistémicos que proporciona la biodiversidad, por ejemplo, en Estados Unidos y a nivel global, ¿no? Simplemente he puesto unas flechas para que veáis un poco los valores más importantes, ¿no? Donde, ahí se me ha movido aquí una flecha, pues lo que supone más dinero, ¿no? en términos de ahorro, ¿no? Es el reciclado de basura, el reciclado de materia orgánica, que pues, los microorganismos, ¿no? o los organismos detritivos y los descomponedores se realizan de forma gratuita, ¿no? Si lo tuviéramos que hacer nosotros a base de mover la materia orgánica y llevarnosla a un vertedero, etcétera, con el manejo, con el coste de eliminación, pues nos costaría ese dinero. Otro aporte importante es el ecoturismo, ¿no? Supone también pues, un ingreso importante, ¿no? en muchas regiones, ¿no? El hecho de que el ecoturismo esté directamente ligado a, pues, a determinados paisajes o a determinadas especies, ¿no? También se puede calcular, ¿no? Entonces, los investigadores lo hicieron e incluso pudieron calcular qué porcentaje del PIB suponía ese valor de los servicios ecosistémicos, ¿no? Entre un 5 a nivel de Estados Unidos, ¿no? Y a nivel global de todo el mundo, pues un 11%. Un 11% del PIB, bueno, pues mucha pasta, ¿no? Económicamente debería ser importante, ¿no? Pues en términos económicos, ¿no? Bien, eso está claro. Podemos valorar económicamente la naturaleza como bienes y como servicios, ¿no? Servicios ecosistémicos. Pero bueno, ¿hasta qué punto es útil, ¿no? Está bien para que nos demos cuenta de lo importante que es también la biodiversidad. Pero ¿es útil en términos económicos realmente? O sea, ¿es integrable en los modelos económicos actuales, que al final son los que rigen un poco las políticas de cómo funciona el mundo? Bueno, ahí os pongo pues, la tira de Quino, directamente ligada pues, con los valores, ¿no? del modelo capitalista, ¿no? Que es el que tenemos actualmente a nivel global, ¿no? La economía se mueve pues, por un modelo basado en el crecimiento. La economía funciona bien cuando crece la riqueza, cuando la riqueza se incrementa de un año para otro, y el estimador que tenemos de ese incremento de riqueza es denominado Producto Interior Bruto, que es el valor de las cosas que vamos acumulando, ¿no? de un año para otro. Ese es el estimador principal de riqueza. Bien, entonces tendríamos que ver hasta qué punto pues, ese modelo de crecimiento que está basado en el incremento del PIB es compatible con la conservación de la biodiversidad. ¿Cuál es la relación entre PIB, cambios en el PIB y biodiversidad y estado de la biodiversidad? Entonces, bueno, vamos a ver que esa relación pues, es bastante frustrante, ¿no? y bastante compleja. Por una parte, tenemos nuestro modelo de crecimiento basado en el incremento de PIB y sabemos que eso está relacionado con distintos componentes, ¿no? Está muy relacionado con los niveles de extracción, ¿no? De minerales, de energía, de materias primas, de recursos forestales, de recursos faunísticos, las pesquerías, etc., ¿no? Está también muy relacionado con los incrementos en la producción, ¿no? de bienes, ¿no? Pues, o de producción agrícola, producción industrial, el desarrollo de infraestructuras, la urbanización. Está también muy relacionado con el incremento en los niveles del comercio, ¿no? Pues que determinan movimiento, ¿no? de gente, movimiento y de objetos, ¿no? a través de una serie de infraestructuras, ¿no? Y todo eso pues conlleva también unos efectos secundarios que son una serie de emisiones de distintas cosas, como puede ser por los gases, ¿no? Gases de la combustión, que tienen un efecto invernadero, la sigla, ¿no? O los plásticos, también sabemos que hay unos vertidos de plástico, la actividad industrial y la actividad económica y el consumo está provocando pues, unos vertidos masivos de plástico y también pues, otros elementos de polución, ¿no? Nutrientes en los acuíferos, gases, etcétera, partículas, etcétera. Bien, desgraciadamente sabemos que esas componentes pues, tienen un vínculo directo con esos motores de pérdida de biodiversidad que os mostraba antes, ¿no? Pues la sobreexplotación depende mucho de las actividades de extracción, la pérdida de hábitat directamente se relaciona prácticamente con todos los factores, las invasiones biológicas
están tremendamente relacionadas con el comercio, ¿no? con la movilidad, ¿no? de productos, ¿no? Y obviamente pues sabemos que el cambio climático es un derivado directo de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que todos esos son los motores de la biodiversidad, ¿no? Con lo cual, pues, podemos decir que podemos esperar que los incrementos de crecimiento, ¿no? medidos en términos de incremento de PIB, repercutan de forma positiva en la crisis de biodiversidad, estén fomentando la crisis de biodiversidad. Sin embargo, también podemos pensar que puede haber otros efectos laterales, ¿no? que determinen una relación negativa entre crecimiento y crisis de biodiversidad, que a través del crecimiento podemos paliar la crisis de biodiversidad. Eso es verdad, ¿no? Pues sabemos, por ejemplo, pues que uno de los baluartes de las políticas de conservación de biodiversidad, por ejemplo, es la gestión, el establecimiento y la gestión de los espacios protegidos, de los parques nacionales, los parques naturales. Eso cuesta dinero. Obviamente, disponer de más recursos económicos obtenidos pues, a través de esas actividades económicas a nivel público ayuda en la conservación de la biodiversidad, puede paliar la crisis de la biodiversidad. Es decir, tenemos efectos positivos y negativos que no sabemos hasta qué punto se balancean bien. Desde un punto de vista teórico, podríamos esperar que realmente va a haber un balance, ¿no? entre esos efectos positivos y negativos, ¿no? Y siguiendo un poco el esquema de la curva de Kuznets, que es una curva que estaba pensada o se planteó para relacionar los cambios en las desigualdades económicas, ¿no? en las sociedades humanas con respecto al incremento de riqueza, podríamos esperar que la relación entre la degradación ambiental y el cambio en el crecimiento, en el cambio en el PIB, va a tener este tipo de relación de tipo unimodal. Es decir, si partimos de una sociedad con un PIB muy bajo, ¿no? o un Estado con un PIB muy bajo, los incrementos iniciales van a suponer generalmente incrementos de la degradación ambiental, por ejemplo, pues porque se asocian al desarrollo de la agricultura industrializada, de la agricultura intensiva. Pensar, por ejemplo, que pasamos de un país de agricultura tradicional, del sur global, hacia un país con agricultura industrializada o procesos de industrialización que obviamente van a repercutir negativamente en la biodiversidad. Pero a partir de determinado punto, los niveles de riqueza van a permitir revertir efectos negativos, ¿no? Pues porque se invierte en conservación, en establecimiento de parques nacionales, se empieza a regular pues, los efectos negativos de la actividad empresarial sobre el medio ambiente, etc. Y podemos pensar que con el tiempo, pues, niveles muy altos de riqueza van a suponer paliativos muy importantes a la crisis de biodiversidad, van a reducir mucho la degradación ambiental. ¿Hasta qué punto se cumple la curva de Kuznets en relación a la crisis de biodiversidad? Pues, siento deciros que se cumple muy poco. Las evidencias de trabajos científicos que exploran esta relación, por lo menos a nivel local, pues muestran que no, que ese patrón unimodal no se da. Y el patrón generalizado es este de aquí, es decir, una relación positiva entre el incremento del PIB y la crisis de la biodiversidad. Vamos a ver esta relación con un poco más de detalle, ¿no? Con trabajos recientes, ¿no? Este es un trabajo que salió hace 2 años, ¿no? O 3, relacionando directamente eso, ¿no? Las crisis de biodiversidad, ¿no? o efectos ambientales negativos, ¿no? En relación a los cambios en el tamaño de la población y el crecimiento económico, ¿no? En un intervalo de los últimos 10 años, ¿no? Desde el 2001 al 2011, donde lo que hacían era modelizar el impacto que tenía la pérdida de hábitats, iban viendo pues, las tasas de pérdida de hábitat y cómo eso se podía traducir en distintos parámetros de crisis ambiental. Por una parte, pues, la extinción de aves endémicas, ¿no? a nivel global, y también la pérdida de sumideros de carbono, a través sobre todo de la pérdida de bosques. ¿no? Los parámetros con uno más de tipo cuantitativo y otro más de tipo cualitativo, más funcional, ¿no? más relacionado con el funcionamiento ecosistémico. Como digo, a nivel global y por un intervalo relativamente largo, ¿vale? Y a la vez, pues, tomando datos de crecimiento en el tamaño de la población y crecimiento económico. Y tenéis los resultados, ¿no?
donde pues, se verían los efectos de esas modelizaciones tanto sobre la extinción de aves como la pérdida de sumideros, ¿no? En términos de impacto, ¿no? Midiéndose el incremento en el impacto, ¿no? Conforme va pasando el tiempo a partir del año 2000, ¿no? Cómo se va incrementando, en qué porcentaje se incrementa ese impacto cuando vamos al 2001, 2002 y así hasta el 2011. Fijaros cómo los dos parámetros, tanto en términos de extinción de aves como en términos de pérdida de sumideros de carbono, muestran un incremento progresivo del impacto. Es decir, la crisis de biodiversidad, o las distintas facetas de crisis de biodiversidad se han incrementado progresivamente en tiempos recientes. Y eso pues, ha coincidido también con incrementos tanto del PIB, en verde, como del tamaño de las poblaciones. Es decir, ha coincidido un incremento en la riqueza global mundial con un incremento en los procesos de extinción y en los procesos de degradación ambiental. Dicho de otro modo, a más PIB, pues mayor impacto. Sin embargo, si relativizamos una cosa frente a la otra y dividimos pues, esas tasas de impacto por el PIB, vemos que ese valor ha ido disminuyendo progresivamente. Estas líneas azules indicarían esa ratio, ese cociente entre el impacto total por unidad de PIB. ¿Cuánto nos cuesta en términos de pérdida de biodiversidad cada unidad de PIB que crece? ¿No? ¿Por qué? Pues porque obviamente pues varían a tasas diferentes. Ha incrementado muchísimo más el PIB que lo que ha incrementado la crisis ambiental. Por tanto, podemos hablar de un cierto desacoplamiento, ¿no?, entre ese incremento de PIB y ese incremento de la crisis de biodiversidad. Van a velocidades diferentes, pero ambas incrementan a la vez. ¿Vale? Entonces estamos hablando de un desacoplamiento relativo, ¿no? Tendremos que discutir si ese desacoplamiento relativo es suficiente o no. ¿Cuál ha sido un poco los mecanismos que subyacen a ese patrón que vemos en las gráficas? El hecho de que hayamos aumentado esa eficacia, ¿no?, o hayamos disminuido ese efecto per cápita que tiene el PIB sobre la crisis ambiental. Bueno, pues básicamente ha sido el hecho de que estamos generando un impacto sobre áreas más reducidas, ¿no?, sobre todo a través del impacto de la agricultura, ¿no?, y en la pérdida del hábitat. Por una parte, pues tenemos grandes territorios, por ejemplo en Europa, que se están recuperando, donde estamos recuperando la superficie de los bosques, ¿no?, que se están dejando de cultivar, ¿no? Los impactos de esa agricultura y esa ganadería están desapareciendo, pero por otra parte estamos concentrando los impactos de la agricultura, sobre todo de tipo intensivo, en otros territorios, ¿no? Por ejemplo en el sur global, ¿no?, en Argentina, en Brasil, grandes plantaciones de soja, de caña de azúcar, etc., ¿no? Grandes producciones, además de forma muy intensiva, que consiguen una mayor producción de cosecha sobre terrenos más pequeños. La eficacia de producción por hectárea es mayor. Estamos consiguiendo una mayor cantidad de riqueza, ¿no?, utilizando menos terreno. Desde un punto de vista relativo, pero claro, o sea, la cantidad de terreno dedicada a la agricultura sigue siendo muy grande, el impacto sigue siendo muy grande. Ese cambio, ¿no?, en los patrones, ¿no?, de uso del espacio estaría explicando esa disminución en la ratio, ¿no?, del impacto por el PIB, ¿no?, ese aumento de la eficiencia, ¿no?, desde el punto de vista de relación entre el PIB y la biodiversidad. El problema que tiene esto, claro, sí, estamos reduciendo el área necesaria para cultivar por unidad de cosecha, pero eso tiene unos costes ambientales. Para conseguir este tipo de agricultura necesitamos incrementar el gasto energético, más combustible, más agua, etc. Esos son unos costes ambientales que están repercutiendo en otra parte. O sea, ese aumento de eficacia, por ejemplo, de la agricultura, pues obviamente no está considerando los efectos colaterales que puede tener en términos de impacto global. Entonces, la idea es que ese desacoplamiento relativo que se está produciendo entre crecimiento económico, representado como PIB, y crisis de biodiversidad es insuficiente
para paliar esa crisis en un tiempo rápido, que es lo que realmente necesitamos. No podemos asumir esa crisis de biodiversidad sin que haya unos efectos realmente graves, ¿no? La alternativa entonces, ¿cuál es? Si esos cambios en los modelos de producción y esos aumentos de eficacia no son suficientes, ¿qué hacemos? Bueno, cambiemos el sistema global, cambiamos el sistema desde su base, ¿no? Cambiemos el modelo económico hacia un modelo que sea pues, un poco agnóstico del crecimiento o agnóstico del PIB, ¿no? ¿Qué supone eso? Bueno, pues supone dos cosas, ¿no? Por una parte, empezar a medir ese progreso, esa prosperidad o ese desarrollo, ¿no? Conceptual y técnicamente de forma diferente, no utilizando exclusivamente el PIB. Podemos o bien completar el PIB con otras medidas o utilizar directamente otras medidas que estén pues, más relacionadas pues, con el progreso social y la equidad social, ¿no? Pues en términos de acceso de las sociedades al alimento, a la vivienda, a los derechos civiles, etc., ¿no? Una serie de parámetros de bienestar social y además, al ser posible, equitativo, ¿no? Y eso además le podemos añadir pues, una serie de parámetros ambientales, de salud ecosistémica, ¿no? Pues, de persistencia de especies, de persistencia de poblaciones, etc., ¿no? Es decir, necesitamos cambiar el medidor y el concepto de prosperidad a nivel social y a nivel global. Y luego pues necesitamos nuevos modelos económicos, ¿no? Nuevos entramados de funcionamiento económico que nos permitan pues, esa compatibilización, ¿no? Entonces, bueno, uno de los más recientes, de los que se está hablando más ahora, pues es el denominado modelo de economía rosquilla o el donut economy, es la traducción del donut economics, ¿no? Que es la idea de Kate Raworth, que es una investigadora de la Universidad de Oxford, ¿no? Que ha trabajado también con Intermon Oxfam, y que propone que la economía tiene que estar dentro de ciertos límites, límites sociales y límites ambientales. La economía rosquilla es una economía incardinada, ¿no? En una serie de límites inferiores, ¿no? Que son sociales, pues son unos valores umbrales por debajo de los cuales no deberíamos pasar, si que por ejemplo pues queremos pues, acceso al agua, acceso al alimento o una renta del trabajo suficiente para las personas o cuestiones de acceso a la vivienda, igualdad de género, etc., ¿no? Son esos valores umbrales por debajo de los cuales se producen deficiencias sociales. En la economía no debería de bajar de ese límite interno, ¿no? Y debería expandirse hacia arriba de ese límite interno, ¿no? Pero esa expansión hacia arriba va a tener otro límite que es un límite ambiental. Va a tener un techo ecológico, ¿no? Que está determinado por los denominados límites planetarios. Los límites planetarios son una idea de Johan Rostock, que es un investigador de la Universidad de Estocolmo, que básicamente nos dice que hay una serie de parámetros de funcionamiento global del planeta que nos dicen hasta qué punto el funcionamiento del planeta es estable. Por encima de esos valores umbrales entramos en un terreno muy resbaladizo donde la estabilidad del planeta en sí, en su funcionamiento, puede romperse, y podemos entrar pues, en situaciones de degradación ambiental global y puntos de no retorno, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de valores, por ejemplo, de niveles de concentraciones de CO2, a partir de los cuales ya sabemos que se van a producir determinados efectos de cambio climático. Hay una serie de valores también pues, de pérdida de biodiversidad, por debajo de los cuales ya sabemos que vamos a tener una pérdida muy fuerte de servicios ecosistémicos. Podemos ir parametrizando también esos límites planetarios que nos también deberían constreñir la actividad económica. Al final, de lo que se trata es, entre esos límites sociales y esos límites planetarios, pues, establecer ese espacio o representar la economía como ese espacio pues, ecológicamente seguro y socialmente justo, ¿vale? ¿Cómo estamos? Pues estamos bastante mal, tanto a la hora de sobrepasar los límites de déficit social, ¿no? En todos los parámetros, ¿no? En unos países mejor que en otros, ¿no? Pero también estamos bastante mal en el hecho de sobrepasar los límites planetarios, ¿no? De los 11 límites planetarios, por ejemplo, ¿no? Hay 4 claramente que están ya sobrepasados, ¿no? El cambio climático, pues la reconversión del uso del suelo, la pérdida de biodiversidad y las emisiones de nitrógeno y de fósforo. Obviamente, pues tenemos que mover la economía para ir recuperando esa situación de volver a incardinarnos dentro de esos límites.
Y aquí, claro, obviamente, pues viene la pregunta del millón. ¿Cómo? Entonces, bueno, yo aquí simplemente voy a dar un poco de conocimiento general, no soy economista, espero que pues, el siguiente ponente, pues, creo que hay un economista en la sala, que probablemente puede entrar en mayor detalle en esta cuestión, pero bueno, básicamente los fundamentos de esta economía rosquilla son dos. Uno, que tiene que ser una economía regenerativa, que esté basada en ciclos de reutilización y reciclado de las materias primas, es decir, basada en economía circular. La economía circular, la base de la economía circular es romper esa linealidad de la economía desde la extracción a el hecho de tirar el producto al vertedero y recupere los materiales que están imbricados en los productos, considerándolos como nutrientes, ¿no? Un poco a semejanza de los ciclos biológicos del reciclado de la materia orgánica. En la materia orgánica ya sabéis que todo se puede recuperar y reutilizar por esos ciclos de pues, las redes tróficas que existen en los ecosistemas. Entonces es utilizar un modelo de producción y de explotación y de producción que fomente esos ciclos de recuperación de la materia y de la actividad de producción en distintas fases y de distintas maneras, ¿no? Desde el mantenimiento de los aparatos a la recuperación y al reciclado de materias primas, ¿no? Etcétera, ¿no? Y por otra parte, pues otra de las bases de la economía rosquilla es que debería ser una economía distributiva, es decir, que tienda a reducir las desigualdades en el acceso al bienestar, ¿no? Vivimos en la paradoja de que vivimos en un mundo cada vez más rico en términos de PIB, ¿no? Pero cada vez más desigual. Cada vez hay más. ¿Cómo es posible que cada vez haya más pobres si vivimos en un planeta cada vez más rico? Entonces eso es uno de los grandes problemas que tiene la economía, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya, pues bueno, ahí he puesto una serie de medidas, ¿no? De fiscalidad y de organización del trabajo, que se podrían considerar como pues, políticas progresistas, ¿no? De justicia fiscal o cambios en los impuestos, ¿no? Tasar básicamente los bienes, ¿no? Los bienes de la riqueza acumulada y el uso excesivo de los recursos frente a la fiscalización del trabajo, ¿no? El trabajo debería estar, ahora mismo si os fijáis, básicamente lo que pagamos, los impuestos que pagamos es el impuesto a nuestra actividad de trabajo, no tanto el hecho de si compras un producto de un tipo o de otro, ¿no? Debería desbalancearse de esa manera. También, bueno, obviamente pues hay problemas de acceso al trabajo, ¿no? Acceso al empleo que podrían mejorarse pues, con incentivos a la contratación, y luego también obviamente estamos en una situación de sobreconsumo, ¿no? Que está generando un grave problema, ¿no? Entonces, bueno, pues un consumo de calidad, ¿no? Puede sustituir al consumo de cantidad, ¿no? Es decir, pues valorar más, consumir pues, cosas en función de los materiales con los que están hechos, que sean materiales sostenibles, ¿no? Pues que tengan una calidad de fabricación, ¿no? Esa perspectiva de calidad humana, ¿no? O sobre todo pues también de tipo ambiental frente a la cantidad, ¿no? Es decir, pues mejor me compro solo una camiseta hecha de merino y tejida pues por gente de mi zona que no tengo pues, 10 camisetas, ¿no? Por poner un ejemplo súper simplificado. Vale. Por ir terminando, entonces, bueno, simplemente recordaros un poco el planteamiento inicial. Hemos pasado de la biodiversidad al valor de mercantilización de esa biodiversidad, pero luego nos encontramos con que, bueno, vale, puede ser útil mercantilizar esa biodiversidad, pero hasta qué punto es útil si seguimos con un modelo económico basado en el crecimiento, ¿no? Bueno, también la idea sería pues, cambiar ese modelo hacia formas que puedan paliar la crisis de biodiversidad de forma efectiva. ¿Vale? Por ir terminando, hemos visto que por una parte pues, la biodiversidad es la variedad de la vida en todas sus formas, ahí estaríamos nosotros incluidos, ¿no? Hemos visto que ahí realmente estamos inmersos en una situación de crisis de biodiversidad a nivel global, por todos esos procesos que están directamente relacionados con el impacto del hombre sobre los ecosistemas. Podemos
valorar la biodiversidad desde un punto de vista intrínseco, pero también desde un punto de vista utilitario, cada uno que lo valore como quiera, pero que lo valore, ¿no? Las cosas son perfectamente compatibles, ¿no? Y el valor utilitario pues, está muy relacionado con esos conceptos de bienes naturales y servicios ecosistémicos, ¿no? Hemos utilizado el ejemplo de la manzana de sidra, del papel de los polinizadores y el papel de las aves insectívoras para ver que esa repercusión económica de los servicios ecosistémicos está muy cerca de nosotros. Finalmente hemos visto que podemos mercantilizar realmente, ¿no? esos servicios ecosistémicos y esos bienes naturales, pero bueno, eso no significa que realmente pues, sea útil para conservarla a nivel global, obviamente bajo el modelo económico actual. Entonces, bueno, pues la idea es que esa economía de crecimiento, que estaría muy parametrizada por el incremento del PIB, pues tiene muchas formas de fomentar, de provocar esa crisis de biodiversidad, pero muy pocas de amortiguarla, ¿no? Entonces igual es mejor, pues en vez de estar muy obcecado en buscar esas formas de amortiguación que no son efectivas, pues igual deberíamos cambiar el modelo, ¿no? Porque el modelo pues parece incompatible con la conservación al plazo que realmente necesitamos, ¿no? Y en este sentido, pues la economía rosquilla pues, plantea una alternativa, ¿no? Al modelo de crecimiento, a través de esas características pues, de economía regenerativa y redistributiva. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Igual me he extendido un poco. Encantado de intentar resolver vuestras preguntas o simplemente pues charlar, compartir vuestras opiniones. Sí. Vamos a ver. Alguien tiene que romper el hielo. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Digamos que con todo esto de la biodiversidad, la ecología y todo esto, ahora mismo yo creo que se está utilizando mucho como arma política. O sea, ahora mismo somos todos muy cool, ser ecologistas, Entonces, esa proliferación en manos de indocumentados, que porque claro, es muy fácil ser ecologista si no tienen ni idea, y tenemos pruebas no hace mucho de lo mismo, no está cansando a la gente. Ustedes no perciben, por ejemplo, que la gente ya llega un momento en que hay que ser ecologista y que eso no satura mucho ya, y la gente ya, no lo sé, no capta el mensaje que posiblemente usted trata de transmitir. Hombre, una cosa es el mensaje que estamos transmitiendo los científicos, ¿no? Que es un mensaje dramático, claramente, ¿no? Porque ya vamos, nos hemos directamente tirados al barro, ¿no? Para realmente trasladar ese mensaje que, bueno, pues es lo que hay. O sea, y bueno, si cansa oírlo, pues lo siento mucho, pero... No, creo que a lo mejor me explico mal. Y otra cosa es el uso que puedan hacer los políticos de ese mensaje, eso sí que cansa, ¿no? Porque obviamente, pero eso pasa con cualquier cosa, ¿no? O sea, al final, cualquier cuestión se convierte en un arma arrojadiza política, ¿no? Bueno, es un poco como está funcionando cierta política y ciertos políticos, ¿no? Igual también deberíamos decidir con quiénes nos quedamos, ¿no? A través de los votos, ¿no? Porque al final luego se ve, ¿no? O sea, se ve quién está utilizando los datos, ¿no? En este caso, pues de la ciencia ambiental de forma capciosa y quién los está utilizando pues, de forma rigurosa, ¿no? O más o menos rigurosa, ¿no? Eso se puede distinguir, ¿no? Entonces, ahí también nos da un nivel de calidad de ese nivel de tergiversación que usted comenta, que realmente, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo, es que es súper cansino, ¿no? Y da ganas de apagar la tele y desenchufar el móvil, ¿no? Pero bueno, la idea un poco es ser capaces de seleccionar las fuentes de información que están utilizando esos políticos, ¿no? En este sentido, ¿no? El mensaje ambiental o ecologista pues sí, es un mensaje pues cansino en cuanto que dice cosas desagradables, pero bueno, lo mismo que la gente que nos está poniendo al día sobre pues, las violaciones de los derechos humanos
humanos desde países remotos a lo que pasa en casa del vecino, ¿no? Entonces, bueno, sí, son mensajes desagradables, pero que tienen que estar ahí. Lo que pasa es que, bueno, el medio ambiente, pues muchas veces, o sea, las cuestiones ambientales pensamos que están lejos, ¿no? Pero realmente están cerca. Muy bien, muchas gracias. Sí, les voy a preguntar cuántos años crees que nos quedan. Eso sí que da preguntasillo. Bueno, no sé, vamos, dicen del 2030 como límite para empezar a ver efectos serios, no sé. Eso es todo relativo, o sea, yo creo que ya no nos queda, o sea, no nos queda tiempo porque los efectos están ya ahí, o sea, la cuestión es que pues determinadas personas, por vivir en determinadas sociedades enriquecidas, pues vamos a ser capaces de paliar los efectos mejor que otros, pero vamos, o sea, ya no queda tiempo, o sea, desde el punto de vista, ¿tiempo para qué? O sea, porque no sabemos tampoco, o sea, la magnitud de los cambios drásticos, ¿no? Y las situaciones de no retorno, no sabemos realmente ni cuándo se van a producir ni la magnitud que van a tener. O sea, no sabemos qué magnitud va a tener pues, la próxima ola de frío o la próxima ola de calor en términos de muertos, de ancianos, o sea, eso no lo sabemos. Sabemos que se va a producir, pero no se sabe la magnitud, ¿no? Claro, los ancianos que vivan en Miami, pues igual lo pasan mejor que los que viven, yo qué sé, pues en Marrakech. Simplemente por esas diferencias. Esperante, porque las políticas, por ejemplo, aquí estamos dentro de los cigarros, están pasando Bueno, con esto. ya. Y luego, pues esperante. Sí, pero vamos, o sea, yo, Algunos se extinguen. volviendo un poco a tu pregunta, o sea, yo ya no me he planteado cuánto tiempo queda, ¿no? O sea, simplemente vamos a cambiar, pero lo que podamos, pero ya, ¿no? Y empecemos ya a cambiar y bueno, algo conseguiremos, ¿no? Para los que vienen ahí en Holland. Ese es el planteamiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo queda? Para mí, desde mi punto de vista. O sea, porque la gente dice, bueno, es que ¿cuánto tiempo te queda? Ah, pues eso es como cuando tienes que estudiar antes del examen. ¿Cuánto tiempo me queda para el examen? Un mes. Estudio 3 días antes. No, o sea, los deadlines, o sea, las líneas, las fechas límite ya creo que no funcionan. O sea, porque poner una fecha límite es decir, bueno, no hago nada hasta 2 días antes. O sea, me parece que ya es inútil hablar de fechas límite. Yo lo digo en vista de mis hijos. Sí. ¿Qué les vamos a dejar? Sí, bueno. Muchas gracias por la conferencia. Sí, Gracias. No sé si tiene alguna pregunta. La verdad es que enteré la conferencia hoy, pero estaba el otro día pasando por mi barrio y me acordaba un poco de melancolía, ¿no? Cuando me encontraba ranas, sapos, veía jilgueros o gorriones o mogollón, ¿no? Y estos días estaba pasando por el barrio y no veo nada de eso. Los tizones en el agua del camino que hay chulos, ¿no? Arañas, son 40 años, 40 años de perspectiva, 50, y he visto que todo eso ha desaparecido del entorno donde yo me crié. Esto es a escala local, quiero decir, a escala de barrio. Yo lo he analizado desde un punto de vista muy macro, Sí. pero nos ha dado evidencias de cosas como cómo funciona un huerto de manzanas, ¿no? ¿Qué pasa a escala local? Pues a lo mejor el entorno no empeora. No empeora. Bueno, por ejemplo, en algunas zonas de Avilés están más limpias que en otras. Sí. ¿Qué creo que puede estar ocurriendo? Bueno, pues que a escala local hay mucha heterogeneidad, o sea, porque estás viendo pues cambios importantes en un territorio muy pequeño y esa heterogeneidad importa, ¿no? O sea, y el hecho de que puedan existir refugios, ¿no? para la fauna o la flora, como tú comentas, ¿no? Pero la cuestión es que esos refugios, a nivel, cuando cambias de escala, pues cada vez tienen menos extensión, ¿no? Entonces, bueno, ahí entran en juego pues otros procesos ecológicos, ¿no? Va a haber especies que van a depender no solo del hecho de tener un refugio, sino de tener varios refugios que se puedan conectar uno con otro, ¿no? Entonces, si tú estás quitando lo que está en medio, pues ya, bueno, esa especie que tienes ahí va a desaparecer tarde o temprano, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones también de escala, ¿no? Pero por otra parte, pues también nos da un mensaje de que bueno, las cosas se pueden revertir en cierto modo, ¿no? Y lo que tú dices
de esas especies silvestres en el ambiente urbano se pueden recuperar, ¿no? Haciendo pequeños cambios, ¿no? En la heterogeneidad a una escala muy pequeña. Eso se puede, hay muchas cosas que se pueden revertir todavía. Serían reversibles, ¿no? Sí, a determinadas escalas pequeñas y con especies bueno, que están bien distribuidas en esos ambientes remanentes todavía, pues se puede recuperar mucho. Otra cosa es que necesites ya, o sea, otra cosa es que haces con las especies que, pues, que necesitan grandes territorios y mucha interconexión. Esas ya, algunas están ya directamente perdidas de determinadas regiones. O sea, necesitas poner un bosque, no poner un árbol para ellas. Como hay muchas que con un árbol funcionan. Gracias. Muchas gracias. La verdad que muy bonita la charla. Has pasado claro, de una escala súper local, muy interesante y realmente gratificante, en relación con lo que son nuestras comparadas, a una escala global en la que bueno, la situación es, como tú estás indicando, catastrófica. Yo voy a comentar solo una cosa. Hoy el presidente de China, en la cumbre de Davos, ha hecho unas declaraciones que yo quedé absolutamente espantado. Dice, no podemos cesar el crecimiento por cuestiones ambientales. Y en consecuencia, China, con todos sus 1.400 millones de personas y capitalista, adentro, pues va a seguir desarrollando sus esquemas y con ella yo creo que una parte muy importante del mundo y a lo mejor menos Europa que tiene una sensibilidad mayor en esos aspectos de tipo social que tú has comentado y que de alguna manera pretende, no sé si con acierto o no, establecer un esquema de desarrollo. No sé, ¿qué opinión tienes un poco respecto a eso? Hombre, la macropolítica pues, es una fuerza que se compensa muy mal, ¿no? Sobre todo con esos actores, ¿no? Pero bueno, los chinos no están solos en el mundo, o sea, y los chinos dependen de las cosechas de media África y dependen de la carne, por ejemplo, de Europa o de Sudamérica. Entonces, bueno, pues, tendrán que darse cuenta también de que puede haber déficit muy importante de recursos de ese tipo, que básicamente ellos, o sea, son exportadores de alimentos, ¿no? Pues eso puede estar muy afectado por las crisis ambientales. Entonces, bueno, igual por ahí pues cambian de idea, ¿no? O sea, ellos no viven también en un mundo interconectado, o sea, nosotros dependemos de ellos, pero ellos también dependen de los demás, ¿no? En ese sentido, El ¿no? tema es que la interconexión cada vez sea mayor. Sí, sí, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo que entraron por el aro con el tema de la economía circular, pues porque les salía más barato igual recuperar elementos a partir de los residuos, pues igual entrarán por el aro de otras cuestiones, ¿no? Pero vamos que o sea, en general no hay mucha diferencia con lo que realmente hacen pues otros gobiernos, ¿no? O sea, una cosa es lo que dicen, ¿no? Y otra cosa es lo que hacen, ¿no? Están haciendo prácticamente lo mismo, o sea, envolviéndonoslo en un papel de regalo, pero bueno, si no es igual, pues ya está. Como sabemos que no se caracterizan por su defensa de los derechos sociales y los derechos humanos, pues bueno, no se cortan un pelo en decir ciertas cosas, ¿no?